¿Te gustaría saber qué te puede enseñar un enfermo terminal con respecto a la muerte? En este programa te hablo de las lecciones que aprendí cuando acompañaba a estos moribundos. Y básicamente cuando tienes este conocimiento, puedes acercarte al día de tu muerte de manera consciente y verla como algo tremendamente natural y sencillo. Así que empecemos. Joaquín, tú duraste 2 años acompañando a enfermos terminales, entendiéndose que enfermos terminales son aquellos que tienen diagnosticada una enfermedad por la cual le queda un día, 3 meses, 6 meses, un año, etc. ¿Estas personas le temían a la muerte? Efectivamente, la gran mayoría de ellas, yo diría que el 90% de estas personas, sí le tenía miedo a la muerte. Ellos desconocían qué iba a suceder después de que se murieran, a dónde iban a ir, qué iba a pasar con su espíritu, si todo se acababa ahí. Entonces sí, le tenían mucho miedo a la muerte. ¿Y por qué le tenemos miedo a la muerte? Básicamente porque desde pequeñito nunca nos dijeron nada de la muerte. Si nos hubieran enseñado algo en las escuelas y nuestros padres hubieran hablado abiertamente con nosotros del proceso de la muerte, que es algo totalmente natural, para nosotros sería algo que lo vamos a esperar cualquier día y sin miedo. Los niños son muy curiosos y si tú les enseñas lo que es la muerte, ellos básicamente van a internalizarlo como algo perfectamente normal en sus vidas. Es absurdo pensar de que la muerte es algo terrorífico porque desde el mismo momento en que nacemos comenzamos a morir. Okay. ¿Y qué miedos le tenían estos enfermos terminales a la muerte? Básicamente lo que les pasaba era que estaban frustrados por no haber realizado las cosas que quisieron haber realizado en su vida. Muchos de ellos se lamentaban por estar en un trabajo que no les generaba ningún tipo de entusiasmo, ningún tipo de motivación, pero bueno, había que pagar la renta, alimentar a la familia. Otros jamás viajaron, otros perdieron el amor de su vida, otros nunca tuvieron contacto con sus hijos. Y en esos momentos, cuando ya el tiempo se está agotando, queda muy poco, venían todas esos remordimientos sobre las cosas que habían dejado de hacer o las cosas que ellos pensaban que habían hecho mal. Pero bueno, ya no había mucho tiempo. Y eso es lo que les generaba muchísima angustia, tratar de resolver en un corto periodo de tiempo cosas que necesitaban una vida. Ya era imposible. Era imposible, correcto. Sí, a veces las autoexigencias, las personas que están en esos trabajos que son casi que 24 horas fuera de la casa, fuera de... Correcto. No, se perdieron la crianza de sus hijos. Sí. O sea que la frustración era lo que más le tenían miedo. La frustración le generaba ese miedo al darse cuenta que no iban a tener el tiempo suficiente para reparar esas cosas. Okay. Porque casi todos estaban como que no aceptando agradablemente, sino había mucha resignación a que se iban a morir. O sea, ya básicamente, mira, sí, me quedan 10 minutos, 10 días, 2 meses, un año, pero me voy a morir. Ahora, en ese tiempo puedo recuperar mi vida que dejé de vivir durante tantos años. Y eso es lo que generaba muchísima angustia, frustración, rabia, inclusive rabia. Ahora, ¿qué pasa cuando morimos? ¿A dónde vamos? Nosotros somos seres espirituales viviendo en cuerpos humanos, viviendo experiencias humanas y no humanos viviendo experiencias espirituales. Cuando nuestro cuerpo muere, nuestra esencia sale del cuerpo y va a un mundo espiritual donde se va a preparar con otros seres espirituales que ahí habitan. Y cuando esa preparación está lista, existe la elección de poder regresar a la tierra, a tener otra existencia aquí para seguir aprendiendo. A eso es lo que le llamamos el proceso de la muerte. Exactamente, el proceso de la muerte consiste en que nuestro cuerpo tiene una vida finita y luego que hicimos lo que vinimos a aprender aquí, entonces el cuerpo deja de funcionar y nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra esencia sale a ese mundo espiritual para seguir preparándose.
Posteriormente regresaremos en otro cuerpo. Por eso es que la muerte es una transición hacia ese mundo espiritual. La gente es muy curiosa y la gente quiere saber qué se va a encontrar después que muera. ¿Cómo podemos hacer eso? Fíjate que en las antiguas culturas ese dilema no existía porque todos conocían la muerte, era algo natural en sus vidas. Por lo tanto, ellos no se preocupaban de qué es lo que iba a suceder después que se murieran. Ellos sabían ya qué iba a pasar. En nuestras culturas modernas, donde eso es un tabú, hablar de la muerte, evidentemente sí surgen este tipo de cuestiones, este tipo de preguntas. Ahora, ¿cómo podemos saber qué es lo que hay allá si no nos hemos muerto, hemos regresado para poderlo contar? La respuesta es sí. El 4% de la población mundial ha muerto y ha regresado, ha estado clínicamente muerto. Esto significa que han tenido una experiencia cercana a la muerte. Y esta es la evidencia más cercana que tenemos para descubrir qué es lo que hay después que el cuerpo muere. Estas personas han tenido una muerte clínica e inclusive han estado hasta 15 minutos muertas y han regresado en contra de todos los pronósticos. Una vez que regresan, ellos cuentan qué es lo que vivieron, el sitio donde llegaron, los seres que vieron. No todas las experiencias son iguales, pero la gran mayoría sí tiene estos elementos comunes. Y en función de esas descripciones que nos han hecho, podemos tener una idea bastante clara de qué es lo que nos vamos a encontrar cuando dejemos este cuerpo físico. ¿Y qué le ocurre a la conciencia cuando estas personas tienen su experiencia cercana a la muerte? Hay una teoría médica que dice que una vez que muere el cerebro, muere absolutamente todo. El cuerpo médico considera que la conciencia está alojada en el cerebro. Evidentemente, cuando el cerebro deja de recibir oxígeno y muere, todas las neuronas mueren y la conciencia desaparece, según esta teoría. Ahora, una de las contradicciones que existe entre esta teoría y las de las experiencias cercanas a la muerte, la evidencia que ha arrojado este tipo de experiencias, es que las personas que han regresado de una SM pueden recordar perfectamente lo que sucedía alrededor de su cuerpo cuando estaban muertas, lo que decían los médicos, que es lo que sucedía inclusive en sitios muy remotos que no tenían nada que ver con la situación, la ubicación geográfica del cuerpo. Esto hace pensar de que la conciencia no está alojada físicamente dentro del cuerpo ni dentro del cerebro. Es algo que está externo al cuerpo físico. Está la famosa teoría de la conciencia no local que establece de que, bueno, independientemente que el cuerpo muera o se dañe físicamente el cerebro de una manera irreparable, la conciencia va a permanecer con todo ese tipo de recuerdos en algún lugar. Cuando esta persona muere, el cuerpo físico deja de funcionar y esa conciencia va a trasladarse a otro sitio perfectamente completa. No va a perder absolutamente ningún recuerdo. Uno de los mayores temores de la gente es morir en soledad. En el 2020, 2022, mucha gente murió aparentemente sola. Cuando estaba haciendo el acompañamiento a estos pacientes terminales, lamentablemente habían personas que no tenían familiares cerca. Vivían en ciudades muy lejanas de España o inclusive en el exterior y se encontraban solas. El grupo al que yo pertenecía de apoyo emocional era su único contacto, y también las enfermeras y los médicos, pero era un contacto que no era familiar. Esto les generaba a ellos muchísima angustia porque ellos decían, wow, voy a morir solo, no tengo ningún familiar cercano. Y bueno, nosotros hablábamos con ellos, que se quedara tranquilo, que eso no era así, que siempre iba a estar acompañado de algún médico, algún familiar, alguna enfermera, quise decir. Sin embargo, una de las cosas que muy poca gente conoce es que antes de morir se recibe la visita de seres fallecidos, familiares fallecidos o seres de luz que te van a preparar para acompañarte en ese paso al más allá. De esta manera nunca, jamás vamos a morir solos. Obviamente las personas familiares que tuvieron impedidos de poder ver a sus familiares durante esta pandemia, ellos inclusive desarrollaron cierto sentimiento de culpa porque no pudieron ver al familiar y se murió y ¿qué pasó? ¿Cómo quedó eso?
Pero una de las cosas que yo siempre digo para consuelo es que nunca nadie muere en soledad. Siempre recibimos la visita de seres que nos acompañan en ese tránsito. Con todo esto que nos has contado, ¿qué nos impide tener una partida tranquila y sencilla? El primer elemento es la culpa. Cuando se genera muchísima culpa por las cosas que no hicimos o pensamos que hicimos mal, eso nos atormenta hasta el momento justo de la muerte. Eso va a impedir que el tránsito sea fluido. La persona va a tener muchísimo miedo, va a tener una consternación muy grande, porque los últimos minutos que le quedan para poder reparar la situación se les están acabando. Y eso va a ser terrorífico. Ahora, ¿cómo se resuelve la culpa? Conversando, hablando, perdonando. Este es un momento ideal para poder comunicarse con los familiares de la manera que sea, si no puede ser físicamente, de la manera que sea, y tener una conversación honesta. De verdad que sí, mira, ha pasado esto, yo siento esto, ¿qué pasó? ¿Tú qué pensaste? Y tratar de resolver ese tipo de situaciones lo más pronto posible, de tal manera que la persona tenga sus últimos momentos en paz. Otra de las cosas es el apego. Hay muchísimas personas, yo encontré muchísimos pacientes con un apego increíble a lo material. Ellos estaban preocupados por qué iba a pasar con sus posesiones, con sus casas, con el dinero que tenían en el banco, cómo hacían. Y eso perturba muchísimo la paz durante esos últimos momentos. Lo que siempre se recomienda es, bueno, mira, tratar de resolver tus asuntos en vida mientras tengas conciencia plena de tus facultades, de tal manera que eso no te esté afectando en los últimos momentos de tu vida. Así como hay apego a lo material, hay apego a las personas y a las emociones. Y también es importante tener en cuenta que ese tipo de apegos estropea la forma sencilla de salir de este plano. Al igual que los bienes materiales, tú tienes que desprenderte de las personas. Las personas que tú estás dejando van a tener la manera de seguir su vida adelante. En la gran cantidad de los casos son personas mayores que tienen ya la forma de sobrevivir. Si en algún caso hay niños, hay que tener la confianza de que ese niño va a encontrar personas que lo van a ayudar a seguir adelante. Pero uno tiene que tratar de desconectar ese tipo de apegos hacia las personas porque tampoco ayuda en el tránsito. La persona entra en un estado de afectación tan grande que le impide pensar sanamente, correctamente. Ok, lo que estoy entendiendo es que estos enfermos terminales que ya sabían que iban a morir, se dieron cuenta de que no habían perdonado lo suficiente, de que tenían apegos a cosas materiales, apegos a personas, y por lo tanto su tránsito o su tiempo que le quedaba de vida no lo vivían con plenitud. Sí, es correcto. Estas personas estaban ancladas a una dinámica de dolor y sufrimiento en lugar de tratar de aprovechar esos últimos momentos. La labor del acompañante es justamente darles las herramientas para que ellos comiencen a darse cuenta de que tienen que ir soltando todo eso, porque no les va a favorecer. Es muy difícil, muchas veces era complicado hablar con estas personas sobre un tránsito espiritual porque ellos no creían en esto y hay que respetar esa decisión. Sin embargo, nosotros sí podemos hablarle de, mira, ¿qué está pasando? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Quieres que llame a un familiar? Comenzar a hablarle sobre la necesidad de perdonar sin insistirles nada, obviamente. Algo muy casual, porque el acompañamiento en la gran mayoría de los casos se tiene que hacer en silencio. Pero si la persona te muestra algo de interés en que, oye, mira, tengo esta situación, ahí sí puedes acompañarlo para que comience a dar pasos hacia la solución de sus problemas. Ok, a todas estas, en resumen, de las personas que tienen una enfermedad terminal y que están cerca de la muerte y les sucede todas estas cosas, ¿cómo hacemos las personas que no tenemos este diagnóstico,
que queremos vivir una vida plenamente y queremos tener esta muerte consciente de las cosas que se hizo y las cosas que no se hicieron. Bueno, fíjate, aquí tú muy bien lo acabas de decir, para tener una muerte consciente es necesario tener una vida consciente, lo acabas de mencionar. Y para poder tener ese tipo de vida, lo primero que hay que hacer es centrarse en el presente. Si nosotros estamos anclados en el pasado sobre lo que hicimos o no hicimos, eso genera demasiada culpa, demasiada frustración. Si estamos centrados en el futuro, cuáles son las cosas que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer, qué va a suceder mañana, eso genera demasiada ansiedad. Y en ambos casos nos estamos perdiendo la vida que ocurre aquí, en el presente. Número 1, mantenerse en el presente. Tener conciencia de todo lo que está pasando hoy, aquí, en mi alrededor, con mis seres queridos, con mi trabajo, con mi hobby, con lo que sea. Siempre en tiempo presente. Lo otro que sugeriría es mantenerse en un estado de tranquilidad y serenidad, de confianza de que todo va a salir bien. La gran mayoría de los miedos del ser humano se producen en la mente, no existen. Y si siempre le estamos dando vuelta a esa idea, vamos a estar anclados en un ciclo de sufrimiento que no tiene sentido. Siempre sugiero que analices qué es lo que te está dando miedo y te vas a dar cuenta de que en el 99% de los casos es algo, una idea que está en tu cabeza. No es algo físico como un león que te va a comer. No tiene sentido permanecer en ese estado tampoco porque se generan muchos químicos en la sangre que te van destruyendo. Luego, tener una vida con propósito. Esto significa que uno normalmente está dedicado a tener, porque bueno, nuestras sociedades consumistas así nos los han inculcado desde pequeños, para nosotros es normal. Pero realmente es necesario tener tanto y apartar lo que es el ser. ¿Quiénes somos nosotros? O sea, cómo desarrollar nuestro interior, cómo yo crecer como persona, como ser humano. Para eso tengo que hacer lo que yo quiero hacer de verdad, lo que me hace sentir feliz, lo que me hace crecer, lo que me hace desarrollar, lo que me hace vibrar en una frecuencia hermosa. Si yo comienzo a hacerlo de esa manera, a vivir de esa manera, con toda seguridad cuando se acerque el momento de la muerte voy a estar lleno. Porque las personas que se dedican a tener, en algún momento de su vida se van a dar cuenta de que por más que tienen, están vacíos. Y eso, cuando se acerca la muerte, genera muchísima frustración, que era lo que yo veía constantemente con las personas que acompañaba. Luego, tratar de tener una comunicación directa, armoniosa y franca con todo el mundo, principalmente con tus familiares, siendo directo, siendo honesto, tratando de que todos lleguemos a un acuerdo de cómo nos vamos a comunicar, porque en la gran mayoría de los casos asumimos qué es lo que le está pasando a nuestro hermano, a nuestro padre, a nuestro hijo, pero esa forma de actuar, de asumir que eso es lo que él está sintiendo, es totalmente falsa. Eso es una creencia que yo tengo en mi cabeza. ¿Realmente es así? No lo sabemos hasta que no comuniquemos nuestros pensamientos. Si todo el grupo familiar, inclusive en el entorno laboral, donde sea, aprendemos a comunicarnos de una manera efectiva, sincera y honesta, wow, imagínate cuántas cosas se ahorraría uno, tantas dificultades nos ahorraríamos para poder seguir en paz nuestra vida. Y de esas maneras muy sencillas, bueno, se me olvidaba una, que sería la de tratar de conectar con tu parte interior, la parte espiritual, la parte que realmente eres tú. Mientras más conectes contigo, con tu parte interior, más información vas a tener sobre todo lo que te rodea, porque vas a tener un canal directo con todo tipo de comunicación universal que está a tu disposición, simplemente que no la usamos porque no nos conectamos. ¿Cómo nos conectamos? Una de las formas es meditando, pero pueden haber muchísimas otras formas que dependiendo de la persona pueden ser más adecuadas que otras. Ahí es cuestión de cada quien que pruebe y que se quede con la que más les gusta. Esa sería la manera de tener una vida consciente, para poder tener una muerte consciente. ¿Y ese es tu propósito de vida? Sí, la idea mía es, ahorita,
desde el año 2014 renuncié a una empresa multinacional y me dedico a hacer lo que me gusta hacer. Ya no tendré las ventajas y beneficios que tenía en esa empresa, pero me siento muchísimo más feliz haciendo estas cosas, compartiendo con la gente, para que puedan despertar, puedan tener herramientas importantes para su desarrollo y no lleguen a la muerte de una manera triste como muchísimos llegamos. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín. Y bueno, estamos pendientes para los próximos episodios de Querida Amiga Muerte. Muchísimas gracias a ustedes y a la comunidad. ¿Te puedes despedir? Y muchísimas gracias por habernos acompañado hasta aquí y nos vemos en un próximo programa.